juntas reuniones respecto a la importancia de conocerse en profundidad y queremos insistir en la metáfora del Waze del amor porque nos parece que da cuenta con muchos más matices de lo que es conocerse en profundidad a sí mismo, al otro y el contexto en el que está cada uno. Así que estuvimos hablando la vez pasada respecto a qué era el Waze del amor, por qué lo definimos así, y ahora los invitamos a que podamos hablar respecto a cómo actualizarlo, cómo y para qué sirve este Waze y cómo vamos a ir de alguna manera ayudándonos a acercarnos y a conectar mejor en la medida que tengamos información contingente del otro y de uno mismo. Yo creo que nosotras las mujeres, sobre todo si somos maduras, no tan jóvenes, tenemos un alto entrenamiento en preocuparnos del otro. Entonces, cuando hablamos del Waze del amor, probablemente lo primero que pensamos es cómo sé dónde está el otro, en qué está, qué le preocupa, qué le pasa, etc. Pero a mí me parece que el punto de partida para nosotras, que quizás no es tan habitual, es pensar dónde estamos nosotras. ¿Sí? Es lo primero en el Waze del amor. ¿Dónde estoy yo? Cuando, no sé, tenía 20 o 30, ¿qué cosas me importaban respecto del amor o de ti o de mí misma y de la vida? Y ahora que tengo 40 y 50 o más, ¿en qué estoy? ¿Sí? Parar un ratito, tomarse un cafecito, mirar el jardín, qué sé yo, arriba del auto y decir, bueno, ¿tengo yo primero actualizado mi GPS conmigo? ¿Qué cosas me están importando ahora? Ponte tú, ¿cuánto me afectan las cosas que están pasando en el país? ¿Qué cosas me tienen asustada, ponte tú, o entristecida? ¿Qué cosas me tienen súper entusiasmada y llena de energía y con esperanza y con ganas de hacer cosas distintas? ¿Qué intereses estoy teniendo en este minuto? Por ejemplo, muchas mujeres estamos en la edad media donde estamos teniendo que enfrentar el tema del nido vacío, por ejemplo, que afecta a los hombres súper distinto como nos afecta a nosotros las mujeres. Y como que se nos va un hijo y se nos va la mitad del útero, ¿sí? Un pedacito del útero. Y a veces andamos más ensimismados o más entristecidas y el otro no entiende mucho por qué estamos en un como duelo cuando deberíamos estar como comillas muy felices porque el otro está en su periodo de autonomía. O de repente nos dio por hacer, no sé, triatlón o ponernos buenas para hacer bicicleta o algún deporte y como yo creo que una forma de actualizar el Waze del amor es parar, tomarse un tiempo, pensar en qué estoy y después saber si es que le hemos contado eso al otro también. Yo creo que además integrar que somos siempre seres subjetivos y en transformación implica hacernos permanentemente, tal como dices tú, preguntas respecto de uno mismo. ¿En qué estamos? ¿Qué es lo que le da sentido a nuestra vida? ¿Cuáles son las cosas que nos están moviendo en este minuto? Y en la sutileza de la relación con el otro, como qué es lo que nos importa, qué nos da placer, qué nos da dolor. Pensando que desde ese lugar uno va a poder sentirse más cómodo consigo mismo y más conectado con el otro. ¿Cuáles son los estímulos que nos afectan? ¿Qué es lo que nos está movilizando? Tal como decías tú, cierta edad probablemente, quizás la partida de los hijos, para gente más joven, el nacimiento de los hijos y cómo estructurar la vida en relación a ellos y a darles lugar y hacernos permanentemente esas preguntas. De hecho, tanta razón que tienes en mencionar eso. Me acordé cuántos casos hemos recibido nosotras donde el Waze, yo creo que hay un momento en que el Waze del amor se tiene que actualizar con urgencia, es cuando nace el primer hijo, ¿sí? Porque resulta que estábamos el uno para el otro, teníamos harto tiempo y de repente llega un hijo y lo que ya te interesaba, no sé, íbamos a carretear, nos tomábamos unos traguitos, lo pasamos regio y resulta que no,
o ya no tienes el mismo interés en la sexualidad, o resulta que toda tu atención ahora está en este nuevo hijo, o resulta que muchas veces que nos pasa a las mujeres, me angustio tanto con este nuevo rol que no sé si lo puedo hacer bien, me siento incompetente, me siento no pudiendo hacerlo, me siento con energía, y eso hace que no esté tanto para ti como hombre, para mi pareja, y es demasiado importante ahí, hay como que un momento clave de actualizar el Waze del amor, de qué estamos necesitando y qué nos está pasando. Muchas veces, por ejemplo, sí, los hombres piensan, pucha, ya no, ¿qué pasó con nuestro amor? Ya no te interesa tanto como antes, y no saben todo el tormento, las angustias, las dudas que están viviendo, por ejemplo, las mujeres con su primer hijo, que no es algo todo fantástico y lindo, sino que trae muchas dudas, angustias, agotamientos y cosas que ni siquiera te atreves a decirte a ti misma y a veces tampoco al otro. Sí. Además, aprender de sí mismas ahí siendo mamá. Yo creo que muchas parejas conversan de cómo les gustaría ser cuando tengan hijos y cuál es el proyecto, pero otra cosa tan distinta es vivir con la dificultad que tiene, no dormir, girar en función de otro ser, cambiar las prioridades, rejerarquizar lo que es de nosotros y lo que cada uno va a tener que hacer. Entonces, es una etapa compleja que invita a hacerse un montón de preguntas de sí mismo, pero además a observarse en qué es lo que está pasando, cuáles son las emociones que están ahí variando. Y yo creo que una cosa importante, que lo hemos conversado otras veces, amiga, es la validación de ese cambio. Muchas veces cuando tú le dices al otro, es que ahora me gusta el deporte y antes no, es que ahora tengo esta preocupación por mi trabajo, o esta ocupación, o este entusiasmo, o esta ambición en el buen sentido en mi trabajo, el otro te dice, pero es que tú no eras así. Y muchas veces debajo de esa frase está, tengo temor de qué significa este cambio para nosotros. Tengo temor de qué va a pasar con nuestro vínculo, con nuestro apego, porque nos unía que éramos similares de esta manera, y ahora que estamos siendo distintos, que tú estás cambiando, ¿podremos construir un amor seguro? ¿Podremos seguir teniendo esta unión? Entonces, es como importante que cuando tú converses con el otro estos cambios que estás teniendo, primero los valides en ti, es válido cambiar, es inevitable cambiar, es necesario cambiar, nos vamos a encontrar con esos cambios si es que compartimos una vida de muchos años. Y también entender que algunos de esos cambios al otro lo pueden sorprender o incluso asustar. Y que eso es parte del Waze del amor también. De que podamos hablar de eso. Y que a veces a los hombres les cuesta más sacar esa parte más vulnerable. Cuando te dicen, chuta, pero que tú no eras así, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Y poder hacer la pregunta, ¿te surgió alguna preocupación? ¿Tienes alguna aprensión? Que yo cambie en esta línea significa que puede pasar qué con nosotros, por ejemplo, e invitarle a una conversación más profunda en relación con esa vulnerabilidad que está apareciendo. Sí, sí. Además, tal como tú decís, uno de los cambios a propósito de esta etapa, cuando aparece un nuevo hijo y hay que estar criándolo, cuidándolo, cambia también la manera de divertirse, la manera de entretenerse, la manera de compartir, los tiempos en pareja. Y ese echar de menos al otro muchas veces se genera en tensión y en conflicto, porque en vez de decir te echo de menos o busquemos creativamente otras alternativas, más bien aparece la queja por no estar donde antes estabas. Y el miedo a que ese cambio vaya produciendo una cierta distancia, que no puedan como construir nuevamente nuevos puentes que los vaya uniendo. Sí, absolutamente. Creo que es súper importante en esta actualización del Waze que estemos también atentas al otro, ¿sí? Sobre todo nosotras las mujeres. Hoy día estoy muy de mujeres en relación con los hombres. Sí. Perdón los hombres que estén escuchando este podcast, pero estoy muy de mujeres y probablemente un prejuicio quizás de más antigua mía, de que a veces nosotras las mujeres notamos ciertos cambios en el otro, e incluso cuando se los vamos a preguntar explícitamente nos encontramos con un no me pasa nada, ¿sí?
También algunos hombres lo hacen, menos que las mujeres, pero las generaciones más jóvenes lo están haciendo igual o más, así que eso me encanta. Y que no necesariamente cuando le vas a preguntar al otro te vas a encontrar al tiro con una respuesta positiva. Yo quiero invitar a nuestros oyentes a no frustrarse y a insistir amablemente en ¿qué pasa? Te noto en silencio, ¿qué pasa? Te noto, no sé, le estás gritando a los niños más de lo común, ¿qué pasa? ¿Sí? O te noto que estás dedicando mucho tiempo a esto, ¿en qué estás? ¿Sí? Porque a veces la pregunta invita a que el otro te cuente, pero a veces la pregunta entra en un espacio que el otro ni siquiera se ha hecho la pregunta todavía a sí mismo. ¿Sí? Entonces es como una sorpresa, es como nada. ¿Sí? Pero uno intuye que quizás sí, puede ser que nada, pero uno podría decirle, bueno, porque te he notado distinto en esto o con más atención en esto otro y ¿no será que algo te está pasando? Me interesaría saber, me encantaría saber. Cierto. Me parece tan entusiasmante conversar todo esto. Realmente me da alegría y saber que hay tantos temas que podemos seguir abordando y compartiendo con las personas que nos escuchen. Así que los invitamos a que nos sigan y estaremos conversando nuevamente con ustedes. Eso, un abrazo a todos. Chao.